¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Este es el episodio 212 y en esta ocasión hablaremos más a profundidad de Las uvas de la furia de John Steinbeck. Si no has escuchado el episodio 211 del podcast en el que hablamos de este libro, hazlo. Puedes encontrarlo en alaventura.net. Si no has leído este libro, hazlo antes de continuar porque habrá spoilers. Comencemos. En este episodio no vamos a hablar de todo el contenido de Las uvas de la ira de John Steinbeck, de principio a fin, pero vamos a discutir su contenido de una manera que hace inevitable hablar de spoilers. Esa es tu última advertencia antes de continuar, si no quieres arruinarte la sorpresa de leer este libro. Y para empezar, debo admitir que me ha costado mucho trabajo ordenar mis ideas sobre este libro. Esta debe ser la cuarta vez que empiezo a tratar de comunicar lo que pienso acerca de las uvas de la ira y de los temas que trata. Y no me parece que haya sido más fácil que las veces anteriores. Aunque los temas que presenta este libro y las ideas que quería comunicar Steinbeck son muy claras, directas y son reiteradas a lo largo de todo el texto, esto no me ha hecho más fácil la tarea de hablar de la familia Joad y el mundo en el que habitan. Y es por algo personal. Muchas personas antes que yo han hablado de las uvas de la ira y muchas más lo harán después de mí. No es algo imposible ni nada por el estilo. Es que al leer este libro sentí constantemente una mezcla de tristeza y de enojo. Tristeza, por una parte, porque sabes que todo lo que le ocurre a los Joad a lo largo de la historia está basado en hechos reales. Los Joad, la familia protagonista de las uvas de la ira, como muchas otras familias de aquella época, perdieron sus hogares. En un sentido material, porque sus casas, sus granjas y todo lo que era posible incautar fue incautado por los bancos. Se quedaron sin un hogar que habitar y al cual llamar hogar. Pero también se quedaron sin hogar en un sentido simbólico, porque se vieron forzados a abandonar el lugar en el que habían vivido por generaciones, en el que habían formado familias y vínculos con los demás miembros de su comunidad, vecinos, amigos, las personas de la iglesia, otros granjeros que trabajaban con ellos. Y todo esto ocurrió, en pocas palabras, por la codicia. La Gran Depresión de Estados Unidos, que es este momento histórico en el cual ocurre lo acontecido en las uvas de la ira, inició poco después de la más grande caída en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el llamado crack de 1919. Este es un evento un poco complicado de explicar, pero en términos sencillos. Las personas con capital empezaron a especular. Le apostaron a un futuro de bonanza económica sin fin. La década de 1920 en Estados Unidos fue una de crecimiento económico como nunca antes se había visto y había una confianza enorme de que esto jamás cambiaría. Cuando la economía, en efecto, empezó a desacelerarse, las cosas se pusieron muy mal. Personas que esperaban que sus inversiones se multiplicaran, en lugar de eso vieron pérdidas. Y como vieron pérdidas, entraron un poco en pánico, vendieron sus acciones antes de que perdieran más valor. Otras personas veían esto y pensaban que era señal de que las cosas estaban yendo a peor. Y se volvió un círculo vicioso en el cual la economía esencialmente se desplomó. Y en ese entonces se le había dicho a las personas comunes y corrientes, trabajadoras, no personas con grandes capitales, que la economía iba a mejorar para siempre, que solo iban a haber buenos tiempos más adelante y que lo mejor que podían hacer era pedir dinero prestado para invertir en la casa de valores como los grandes capitalistas. Los bancos en ese entonces no estaban tan regulados y podían invertir el dinero de sus clientes sin que ellos lo supieran. Así que entre más personas metieran dinero a la inversión, había más capital disponible por el banco y el banco podía ganar más dinero. De nuevo, en términos sencillos, los bancos estaban apostando con dinero que no era de ellos, era de sus clientes, personas comunes y corrientes. Más codicia. Cuando la bolsa de valores colapsa, los ahorros de millones de personas se pierden, dejándolos en la ruina. Así que lo que en un principio parecía una simple desaceleración se vuelve una crisis. ¿Recuerdas el Dust Bowl? Este fenómeno que ocurrió en los estados del medio oeste de Estados Unidos.
La sobreexplotación de las tierras fértiles fue también producto de la codicia. Se buscó obtener tanto dinero como fuera posible de sobreexplotar la tierra, lo cual terminó desequilibrando el ecosistema al grado que una sola temporada de sequía dejó miles de hectáreas de tierras inutilizables. De nuevo, habían ocurrido muchos años con muy buenas lluvias, con mucha producción agrícola, y eso parecía ser la señal de que siempre iba a ser así y siempre iba a mejorar, así que se siguió explotando y explotando, pero más bien lo que pasó es que el suelo se erosionó, empezó a levantarse causando enormes tormentas de arena que cubrían ciudades y pueblos completos, causando enorme daño no solamente a los edificios, a los automóviles y a todo lo que estuviera en el exterior, sino también a sus habitantes. Imagínate vivir en un pueblo que ha sido cubierto por tanto polvo que te impide ver más allá de un palmo delante de tu nariz. Nada saludable, así que había personas enfermas y muertas a causa de esto. De nuevo, producto de la codicia. Además, por supuesto, se encuentra el hecho de haber despedido a muchísimos granjeros, personas que era todo lo que sabían hacer, eran trabajadores manuales, porque habían sido reemplazados por maquinaria pesada, los famosos tractores de los que habla Stenbeck en esta novela. Eso también, un poco, producto de la codicia. ¿Para qué quieres contratar a 10 granjeros si puedes contratar únicamente a 3 operadores de tractores que van a hacer el mismo trabajo? Así vas a producir más en este mercado económico que está tan efervescente y todo el mundo cree que va a haber bonanza para siempre. Y terminas con muchísimas personas desempleadas que ya no pueden pagar sus créditos. Y como a estas personas comunes y corrientes se les había dicho que todo siempre iba a funcionar bien, pues algunas quizás invirtieron en la bolsa como se les dijo que era buena idea hacerlo, o sacaron créditos para comprar casas, comprar automóviles, comprar herramienta, pero al verse desempleadas, al caer la economía y el precio de las cosas que producen, pues terminaron sin un capital, terminaron, en pocas palabras, arruinadas. Así que la pérdida del hogar de los Joad ni siquiera es su culpa. Es el producto de la codicia de personas que ni siquiera están cerca de ellos. Y tiene un final trágico para los Joad. Termina con la muerte de miembros de la familia. Empieza con la muerte de los abuelos de la familia Joad, que ocurre antes de que puedan llegar a California en este viaje que emprenden desde su hogar hacia la costa oeste de Estados Unidos. Esa representa una pérdida irreversible en la historia familiar. Los abuelos representan la tradición y el pasado de los Yod. Mueren antes de que puedan echar raíces en un nuevo hogar. Después de haber visto crecer a por lo menos 2 generaciones de Yod, mueren antes de encontrar otro lugar al cual llamar suyo. Y bueno, es como ocurren las cosas. La generación más vieja da lugar a la más joven y todos morimos tarde o temprano. Pero los abuelos mueren en el camino. Sus cuerpos terminan en fosas comunes en ningún lugar, por así decirlo. Los cementerios y las tumbas tienen, además de una función práctica, una función simbólica. Son lugares en los que las personas pueden ir específicamente a recordar a sus muertos. Y esta remembranza no tiene por qué ser religiosa, pero cuando lo es, entonces un cementerio tiene también un carácter sagrado. La familia Youd es religiosa, así que sepultar a los abuelos en el camino, en lugares que seguro no van a recordar dónde están, es quitarles esta oportunidad de despedirse de la vida de una manera sagrada. Es perder ese componente que los va a acompañar al final de sus existencias, que le va a dar un cierre como ellos se habían imaginado iban a tener. De las primeras cosas que conocemos de la abuela Youd es su religiosidad, la cual en diferentes grados ha sido inculcada en toda su familia. Así que morir, lejos de Dios, por así decirlo, no es una muerte digna. Y además, la consecuencia de estas muertes va a ser el olvido. El lugar en el que murieron va a ser olvidado, cómo murieron va a ser olvidado, y sus vidas serán también olvidadas. Nadie sabrá nunca que allí murieron 2 personas muy importantes para toda una familia, que vieron crecer a sus hijos y a sus nietos, que los educaron, que les enseñaron a trabajar, que tuvieron una vida llena de experiencias. Y como esta pérdida de historia
como este olvido, existieron miles de muertes más, miles de personas más olvidadas. Esto es triste, pero también, para mí al menos, es motivo de enojo. Steinbeck tenía toda la intención de que las historias de todas las familias desplazadas durante la Gran Depresión de los Estados Unidos, del medio oeste de este país hacia la costa oeste, no fueran olvidadas. Recordemos que en la época en que se publica este libro, mitad de 1930, los medios de comunicación eran muy diferentes a como los conocemos. Las noticias no se difundían de la manera que lo hacen en la actualidad. Hoy en día sentimos que una noticia ya es vieja después de, no sé, un día. Y no es solo el ritmo tan acelerado con el que nos enteramos de todo lo que ocurre en el mundo, literalmente, en todo el mundo. Es también el volumen de noticias a las que tenemos acceso. Hay una infinidad de sitios de noticias en Internet, cientos de canales de televisión, muchísimos periódicos, revistas, y puedes tener acceso a la información que generan todos estos medios directamente o enterarte de ella a través de alguna red social, las cuales ahora tienen millones de usuarios compartiendo contenido cada segundo. En los 30 tenías la radio, los periódicos, el cine y los libros. A lo largo de este libro nos encontramos con el rechazo que siente una buena cantidad de habitantes de California hacia la población migrante de otros estados. Conocemos también el término Okie, que es usado de manera despectiva para referirse a estas personas migrantes. Originalmente es usado para referirse específicamente a los habitantes de Oklahoma, de ahí el Okie, pero después se usa para referirse a toda la población migrante del Medio Oeste y otras partes del país, siempre de manera despectiva. La familia Joad de camino a California se encuentra con personas que van de regreso de California a lo que eran sus hogares. Aunque estas personas les cuentan a los Joad que en realidad no tienen nada en sus hogares, prefieren dejar California y vivir con algo de dignidad sin ser maltratados todo el tiempo. En ese momento se empieza a entrever que lo que van a encontrar los Joad en California no es una tierra de oportunidades, sino un lugar en el que no son bienvenidos. Y quienes no los quieren ahí son los habitantes de California, incluso aquellos que los explotan, empleándolos en trabajos que pagan mucho menos de lo necesario para sobrevivir. Ellos también los desprecian. Las familias migrantes como los Joad no tienen, literalmente, ni siquiera dónde caer muertos, mientras que los habitantes de California, de algún modo, han logrado sobrellevar la crisis económica que afecta a todo el país. También han sido afectados, pero el impacto para ellos no ha sido tan grande como para los Yod y todas las familias migrantes. Así, quienes terminarán contando qué ocurrió en ese momento con las familias migrantes no van a ser ellas mismas, van a ser los habitantes de California. Lo que dirán de los migrantes será entonces reflejo del desprecio, el rechazo y a veces odio hacia las familias como los Yod. Si por ellos fuera, la historia diría que un montón de personas de repente llegaron a California listos para quitarle el trabajo a las personas locales, que tanto lo necesitaban en ese momento, que eran una pandilla de personas oportunistas, perezosas, con poca educación, sucias, familias numerosas, que se beneficiaban de la mal situada generosidad del gobierno de California, que prefería ayudarlos que ayudar a sus propios ciudadanos. Ese es el tipo de cosas que Stenbeck relata en Las uvas de la ira. Eran cosas que se decían en ese entonces, se escuchaban y se repetían hasta que las personas las aceptaban como verdaderas, aunque no hubieran sido testigos de ellas. No había manera de verificarlo. No había personas tomando fotos o grabando videos con sus teléfonos, como ocurre en la actualidad. No había quien mostrara las condiciones de vida precarias de las familias migrantes. No había quien les diera una voz. Hay una fotografía muy famosa de esta época, tomada por Dorothea Lange. Es una foto de una madre de una familia migrante. Está rodeada de sus hijos y tiene una mirada de angustia en su rostro. Se nota que tiene mucho tiempo sin comer, se ve muy cansada y sus hijos igual se ven desnutridos.
Para muchas personas, ver esa fotografía fue la primera vez que se enteraron de lo que estaba ocurriendo a cientos de miles de personas migrantes, incluido el mismo gobierno de California. No sabían que la situación para estas familias era tan desesperada. No sabían que había personas muriendo de hambre, viviendo en campamentos sin ningún tipo de servicio, ni siquiera agua, que estaban esperando a trabajar para empleadores que tenían toda la intención de explotarlos, porque sabían que eran personas desesperadas, que no tenían otra opción más que aceptar un trabajo, no importando lo miserable que fuera la paga, porque su alternativa era morir. Por supuesto, las personas tampoco sabían que estos empleadores, dueños de grandes extensiones de tierra, usaban a la policía para provocar disturbios en los campamentos de migrantes y así desplazar a sus habitantes a su conveniencia. No sabían que contrataban a personas para reventar huelgas por medios violentos, cosas que también nos son contadas en las uvas de la ira. Y cerca del final de este libro vemos la muerte de Cassie, quien fuera antes un predicador que ha perdido la fe, pero no deja de ser una buena persona que trata de ayudar a los demás. Muere a manos de un grupo de choque armado enviado a reventar la huelga que ha montado en el campamento al que han llegado a trabajar los Yod. Cassie es uno de los organizadores y por lo tanto, para los dueños de estas tierras es un peligro. Va a meterles en la cabeza a las personas la idea de que merecen ser tratadas con dignidad y respeto, lo cual es inaceptable porque así se gana menos dinero con ellos. Los Yod han llegado a trabajar a estos huertos, a estas grandes extensiones de tierra, sin saberlo, como trabajadores que están sirviendo la función de romper la huelga. Al hacerlo, los trabajadores que están en huelga y que están exigiendo que se respeten las condiciones de trabajo que les fueron prometidas, que no son la gran cosa, simplemente son lo mínimo para sobrevivir y que les fueron recortadas cuando les fue conveniente a los terratenientes, pierden la fuerza que tienen para negociar mejores condiciones, porque hay otras personas que están dispuestas a trabajar por esas condiciones que ellos dicen que son inaceptables. Y de todas maneras, para que no pase de nuevo esto de las huelgas, mandan a un grupo de matones a deshacerse de Cassie y de los demás líderes de la huelga. Aquí es cuando muere Cassie, es cuando Tom ve que es asesinado a sangre fría y termina matando a uno de estos matones, lo cual lo condena a separarse de su familia un poco más adelante en la historia. Todo esto probablemente se habría olvidado si Stenbeck no lo hubiera contado en las uvas de la ira. Toda esa injusticia se habría olvidado. Todo el sufrimiento de familias como la de Tom Joad se habría olvidado. La muerte de personas como Cassie, que a pesar de haber perdido la fe en su iglesia, en ningún momento dejó de luchar para que otros tuvieran una vida digna, también se habría olvidado. La historia es escrita por los vencedores. Esta es una frase que creo todos hemos escuchado. Tiene sus raíces en una visión de la historia basada en el conflicto bélico, pero encierra algo de verdad. La historia es escrita por los sobrevivientes, por quienes no han muerto en el camino, y también por quienes tienen una voz que es escuchada. Personas como Stenbeck, que ante la injusticia, en lugar de reaccionar con indiferencia, deciden actuar, de la manera que les es posible hacerlo. Personas que sienten este enojo, esta furia que solo es posible sentir al ver a personas como tú, sufriendo a manos de quienes solo buscan aprovecharse de ellas. Este es el enojo que sentía al leer este libro. Cosas como las que cuenta Stenbeck siguen ocurriendo 90 años después. Al final de las uvas de la ira, Tom abandona a su familia, porque quedarse con ellos los pone en peligro, y aunque sabe que al marcharse las cosas van a ser más difíciles para ellos, no tiene otra alternativa. Pero no se marcha para esconderse, se marcha para continuar con los ideales de Cassie y de personas como él. Se marcha para luchar contra la injusticia y para defender a quienes no pueden hacerlo solos. En el 2008, tuvimos la peor crisis económica del siglo XXI y la peor en décadas, que tuvo su origen en inversionistas con capital, codiciosos, que apostaron con los bienes de personas comunes y corrientes y en el proceso las arruinaron. ¿Suena familiar? Sí, porque ya ha pasado antes. Incluso más recientemente, hay industrias muy modernas e innovadoras que construyen automóviles que se conducen solos,
conducen software muy complejo que se usa para el entretenimiento. Todo eso muy moderno, muy del siglo XXI, pero de todas maneras, los dueños de las empresas que hacen todas estas cosas hacen todo lo posible para evitar que sus trabajadores formen sindicatos y tengan alguna manera de exigir mejores condiciones de trabajo. Y ni hablar del daño ecológico que la explotación desmedida de los recursos naturales está causando. Aunque no nos guste admitirlo, hemos dañado tanto al planeta que podríamos causar nuestra propia extinción si no hacemos algo para cambiar las cosas. Y en el presente, hay personas abandonando sus hogares, tratando de llegar a otros lugares del mundo, en busca de sobrevivir, de la oportunidad de una vida digna. Huyen de lugares con economías devastadas por crisis económicas o de regiones azotadas por guerras, las cuales muchas veces responden a intereses económicos. Pareciera que hemos olvidado y permitimos que la historia se repita. Pareciera que hemos dejado de sentirnos furiosos por la injusticia que presenciamos a nuestro alrededor. Quizás es momento de seguir el ejemplo de Tom Joad y de John Steinbeck y hacer lo que podamos para darle una voz a quien no la tiene. Bueno, notarás que la razón por la que me costó mucho trabajo preparar este episodio es que cada vez que intentaba hablar de los temas de este libro, había una parte de mí que me decía: tú sabes qué es de lo que realmente quieres hablar. Y yo contestaba: oh, bueno, sí, pero ese no es el formato tradicional del podcast. Y entraba en conflicto. Pero al final llegué a la conclusión de que este es mi podcast y si no lo hago con pasión, ¿qué caso tiene hacerlo entonces? ¿Y a ti? ¿Te ha gustado este libro? ¿Te ha parecido interesante? ¿Qué has encontrado en él? Si quieres, puedes contármelo. Puedes hacerlo a través de los medios de contacto que vas a encontrar en alaventura.net. Ahí vas a encontrar los enlaces a correo electrónico y redes sociales de este podcast. Además, están los enlaces para suscribirte al podcast y recibir todos los episodios automáticamente a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y algunos medios más. Todo está en alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día y no dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Hasta la próxima.